Durante 2 meses, julio y todo agosto, vamos a estar leyendo como primera lectura en días de semana, claro está, a los profetas. Y lo vamos a hacer en ese mismo periodo que acabamos de dejar atrás, según la mirada que nos presentaban los libros de los reyes, es decir, el siglo noveno al siglo sexto antes de Cristo. Aquel momento lo hemos visto donde el reino del norte y el reino del sur eh, caen y el pueblo es deportado a Babilonia. Y entonces eh, hacíamos la lectura leyendo el libro de los reyes, viendo cómo el pueblo se había olvidado de Dios, se había dejado tentar por las costumbres contemporáneas, habían caído en idolatría, habían endurecido el corazón, no habían escuchado las advertencias, las propuestas de Dios en la voz de los profetas. Bueno, ahora vamos a empezar a releer el mismo periodo, pero con la mirada de distintos profetas. Amós, concretamente hoy, luego aparecerán Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel. La idea es repasar, mirar el pasado para aprender en el presente qué es lo que tengo que hacer, mirando lo que ya ocurrió, el endurecimiento, las metidas de pata, diríamos nosotros, ¿no? El olvido de Dios, el endurecimiento del corazón, que ya pasó en la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, esa es una lectura como inteligente, una lectura de fe, amorosa. Para eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aprendan, aprendan de mí, dice Jesús. Bueno, la voz de Dios está en la Sagrada Escritura. Hoy, en definitiva, comenzamos la lectura de este profeta Amós. Amós era un campesino, un hombre simple, sencillo. Se dedicaba a cultivar higos, cerquita de Belén, en lo que en aquel entonces era el reino de Judá. Pero nos encontramos con que este profeta emigra al reino del norte y allí es donde Dios lo llama. Estamos en el siglo concretamente octavo antes de Cristo. Y le pide a Amós que se dirija, por un lado, al pueblo, pero también especialmente a sus dirigentes, y que les vuelva a insistir en este mismo mensaje. Así que a Dios le interesa que el hombre escuche lo que está haciendo mal, porque ese mal tiene consecuencias hoy, en este caso, en la vida del pueblo, pero para nosotros ese mal tiene consecuencias en el día a día de nuestra vida. Y Dios no quiere ver como un padre, no desea una madre, no desea ver que su hijo está recorriendo el camino equivocado. Si hay amor, papá y mamá, un buen amigo, alguien que nos quiere, va a hacer lo imposible para que, en primer lugar, miremos, reconozcamos ese mal en el que estamos metidos, para que, brindándonos auxilio, podamos salir. Porque el mal, como enseña San Ignacio de Loyola, nos lleva siempre de mal en peor. El mal nunca nos deja indiferentes. Por eso es muy importante esto de mirarnos y reconocer el mal. Entonces, la lectura de fe, la lectura religiosa de lo que ya vivió el hombre anteriormente, en el hoy de nuestra vida, nos permite decir, ¿y no será que a mí me está pasando lo mismo? ¿No será que a mi matrimonio, a mi familia, a nuestra sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está. Entonces ahí viene el encuentro con Dios cara a cara, en la oración, en la Eucaristía de cada día, para que saquemos provecho. De eso se trata. Amós hoy va a, a criticar a estos dirigentes y al pueblo precisamente esto. Miren, no han confiado en Dios, rompieron la alianza. Hagan memoria, Dios los rescató de Egipto, Dios los defendió, Dios los liberó, Dios es bueno, Dios ayuda, pero también a Dios le interesa que ustedes enderecen el camino. Entonces les hace esta suerte de amenaza. Miren, tienen que cambiar, tienen que reaccionar. Es lo que papá y mamá hacen con sus hijos, ¿no es cierto? Porque lo importante no es el tenor de la amenaza,
sino lo que hay por detrás, que hay amor, un amor correctivo, un amor para salir de esa especie de somnolencia, a veces de está todo bien, todo da lo mismo, no importa. Nuestra fe no puede ser una fe a la carta. Yo no soy un intérprete para decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso el punto de referencia, el mejor punto de referencia, es Jesucristo el Señor. Cuando Él falta porque lo expulsamos, porque lo abandonamos, aparece lo del Evangelio, aparece el temor. Jesús estaba en la barca con sus discípulos, estaba agotado, había predicado seguramente todo el día, estaban cruzando de una orilla a otra, sobreviene una gran tormenta, los apóstoles eran hombres pescadores, conocían perfectamente el peligro de las tormentas. Y ven que Jesús duerme. Y entonces a los gritos nos dice el Evangelio, Señor, nos hundimos, ayúdanos. Este es como el mejor reflejo, me parece, de lo que debería ser, por un lado, nuestra oración confiada. Los apóstoles tuvieron miedo y sobre todo les faltaba fe, porque lo que Jesús les dice es, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Lo que les faltaba era la fe. Cuando falta la fe, aparece la inseguridad, y la inseguridad nos hunde en el temor, y el temor nos lleva a la desconfianza y a todo tipo de ansiedad. Por eso de lo que se trata es, a ver, esta es la figura linda, ¿no? En nuestra barca, en nuestra vida, Jesús está presente. Y aunque parezca que duerme, aunque muchas veces pareciera ser que no le interesan nuestras tormentas y nuestros peligros, aunque pareciera ser que Él permanece en silencio, Él está con nosotros. Lo que no queda tan claro es que aún estando en la misma barca, nosotros estemos con Él. Y a veces nos desesperamos buscando calmar las tempestades cuando tenemos a Jesús al lado nuestro y nos desgastamos, nos enojamos, nos peleamos, pataleamos, nos convertimos en chinchudos crónicos, buscando soluciones que no están en nuestras manos. Están en Jesús, que además está a nuestro lado. Este evangelio es extraordinario porque viene en un momento muy lindo como el que estamos viviendo, haciendo como un eco del evangelio de aquel domingo, ¿no? No tengan miedo. Recordemos esto una y otra vez. Pase lo que pase, los tiempos que estamos por empezar mañana, el encierro, la cuarentena, no tengan miedo. Además queda claro, Jesús no vino a, a resolver, anular los tiempos difíciles. No vino a convertir los tiempos difíciles en tiempos fáciles. Lo que vino es a convertir nuestro tiempo en gracia, en oportunidad para confiar, para esperar y no desesperar, para abandonarnos en Él y no en nosotros o en seguridades que el mundo pretende presentar como tales. No es así. Y este es el peor virus que podemos enfrentar, el virus del miedo. Y el miedo, vuelvo a insistir, echa raíces en nuestro corazón porque falta fe. Una fe firme, sólida, que además se pone de manifiesto cuando justamente aparecen las tormentas. Entonces, aprender de la Sagrada Escritura, de la voz, del mensaje, de la palabra que hoy Dios, porque me conoce, le interesa sembrar en mi corazón, hoy podemos decir así, mirando la primera lectura, Amós fue profeta, yo también lo soy. Desde el día del bautismo tengo el Espíritu de Dios, el mismo que recibió Amós, no otro, hay uno solo. Y ese Espíritu de Dios en mí me convierte también en profeta. ¿Qué hace un profeta? Lo hemos dicho tantas veces, anuncia y denuncia, sabiendo que nunca la denuncia es un ejercicio cómodo en la vida. No somos escuchados, somos despreciados, descalificados, no somos comprendidos, a veces somos aislados, ya lo sabemos,
Pero no tenemos que tener miedo, sino responder con fe, supuesto que estamos en esta vida para hacer lo que Dios espera. Entonces, qué día lindo, miren este que estamos empezando a recorrer juntos para estar con paz y serenos. Porque si tenemos fe, sabemos el Señor está a nuestro lado. Y lo que me pasa, a Jesús le interesa. Él no permanece distante ni le es indistinto lo que me sucede en el tiempo en el que estoy viviendo. Y Jesús además responde, porque por eso pedimos y rezamos. Entonces, qué lindo sería este día que lo pudiéramos emplear. En primer lugar, mirando un poco el Evangelio del domingo, ¿no? Porque si Jesús está en la cima de nuestros amores, el amor disipa, hace desaparecer todos los temores. Y tenemos que ser gente que pueda amar y con esperanza barrer, sacar los miedos día a día de nuestro corazón. ¿Qué me da miedo? Esto que me da incertidumbre. Afuera. ¿Qué me da miedo? Bueno, me junto con esta persona. Bueno, no es conveniente de momento. Hay gente que son profetas de desventuras, de desgracias, de temores. ¿eh? Entonces, no me hace bien. Tengo que tomar distancia y tengo que acercarme más a Jesús y despertarlo a Él con mi oración. ¿eh? Nos dice el Papa, ¿no es cierto? Así como una madre, el Papa Francisco, así como una madre espera a su niño en su vientre, y dice él, y se acaricia la barriga, llenándose de esperanza y de sueños para recibir ese ser que va creciendo en su corazón, en su cuerpo, así nosotros tenemos que esperar al Señor, porque está a nuestro lado. ¿Puedo esperar? Porque Él no se escapa. ¿Puedo esperar? Porque Dios ha sido y será siempre fiel a sus promesas. Y entonces recupero el entusiasmo, me pongo de pie. Pero nos viene muy bien las dos cosas. En primer lugar, que podamos pensar, ¿cómo es nuestra oración? ¿Cuántas veces le digo al Señor, Señor, auxíliame, que me estoy hundiendo, nos estamos hundiendo, mi matrimonio se hunde, nuestra sociedad se hunde, lo que fuera? Convirtamos en grito lo que brote de esa oración profunda. Al Señor, porque sabemos que está, y esperemos. El que pedir y rezar es saber esperar y no desesperar. Nos enseña por allí el santo. La esperanza no defrauda, el optimismo sí. Los hijos de Dios tenemos que vivir de esperanza. Encontremos al Señor hoy en esta Eucaristía, pidámosle a Él, como Él mismo lo ha dicho, que nos dé más fe.